Así que, primero que todo, recalcar la importancia que es conocer esto. Posiblemente esta sea la única vez, ojalá que no, pero posiblemente sea la única vez que ustedes van a escuchar hablar de esto. Esto no debería ser así, pero lamentablemente en los sistemas educativos, en los medios de comunicación de Puerto Rico no provee esta información. Ustedes quieren averiguar más acerca de ello, la profesora indica que ustedes tienen el informe es cuestión de verlo completo, pero hay un informe del gobierno federal que se hizo sobre el particular, que salió publicado hace unos 3 años atrás, de la Oficina del Inspector General de los Estados Unidos, OIG, JD, que es la otra sigla que tiene para la dirección de Internet, el Departamento de Justicia. Para que entonces lo puedan ver, ahí hay un resumen de cerca de 40 páginas, que está el informe completo de 200 y pico de páginas. En aquel informe no hay fotos, excepto fotos aéreas, pero fotos del interior, como estas que están aquí, ¿no? Agradezco a la profesora que por lo menos haya puesto estas 2 fotos, me parece que son bien emblemáticas de qué fue lo que ocurrió, sobre lo cual estaremos hablando, ¿no? Más adelante pues, voy a hacer referencia a ello. Vamos entonces con el informe, partiendo de la premisa que ustedes lo leyeron, voy a hacer referencia en primera instancia a un aspecto general del mismo y luego voy a ver unos aspectos específicos del proceso investigativo que levantan dudas. Y eso es lo que pretendo que ustedes puedan ir masticando relacionado con el tema, ¿no? En primer lugar, este es un informe que demuestra con detalle lo producido por los testigos distantes del hecho de lo que sucedieron los días 23, 24 y 25. Ninguna de las personas que hablan en el informe, ustedes tienen copia, ninguna de estas personas estuvo en el lugar del hecho cuando se produjo el asesinato. Todos llegaron después. Que es testimonio de gente que llega al sitio y dice, bueno, ok, yo vi esto, mientras estaba pasando eso yo estaba lejos, a mí me dijeron, yo hablé con tal persona, pero no es nadie testigo presencial en este lugar de lo que sucedió. Ninguno de los ejecutores de este asesinato prestó testimonio para efectos de este informe y de la resolución del explosivo. Ninguno. Así que por lo tanto estamos hablando de una información que es recopilada en la periferia, aunque la investigación forense apunta con bastantes detalles, pero la investigación forense tiene sus lagunas también, de las cuales iré llamando. Este informe es un contenido de relatos de quienes se tropezaron con el hecho o fueron asignados a trabajar con las consecuencias del orden, ¿no? Recalcando, en otras palabras, lo que dije anteriormente. Esto demuestra este informe las peripecias del gobierno de Puerto Rico, el gobierno colonial, desinformado completamente, oficialmente sobre los hechos y la impotencia del gobierno de Puerto Rico para hacer su trabajo desde haber auxiliado a Filiberto Ojeda, ahí donde estaba, hasta el proceso de investigación criminal. O sea, en otras palabras, se demuestra, se va desarrollando el relato, cómo el gobierno trata de obtener información y nadie le podía dar información. Llamaban a Fiscalía Federal, Fiscalía no tenía información. Llamaban a FBI, no había información. El gobernador llamaba de Fortaleza, no había información disponible. Durante esto ocurrió el día 23 de septiembre, en horas de la tarde, a eso de las 3 de la tarde aproximadamente comenzó todo. Es hasta el otro día, cerca del mediodía, que entonces los federales le dan información a entidades del gobierno, al Departamento de Justicia, como al secretario de la Gobernación y al gobernador de Puerto Rico, ahí el superintendente de la policía federal. Pero mientras tanto había lo que llaman en español un blackout de información. Nadie podía saber nada sobre lo que estaba ocurriendo. Aquella escena, ese día, yo tuve la oportunidad de llegar hasta uno de los perímetros donde estaba cercano a la que colindaba con el de la prensa, arriba, donde estaba el doctor Héctor Pesquera, que fue el médico que estuvo presente en la autopsia, estuvo Patrick Pesquera sacando fotos, muchas de las fotos que fueron publicadas más adelante en Claridad.
estuvo, bueno, en el momento en el cual el doctor Pesquera oficialmente hace el acercamiento con gente del gobierno federal y les dice, mire, yo soy médico, a nombre de la familia, estoy autorizado para entrar allá en caso de que sea necesario porque entendemos de que puede estar herido. Esta parte tuve la oportunidad de verla presencial porque él estaba en el mismo perímetro que estábamos nosotros arriba, no en la carretera número 2, donde más adelante al otro perímetro para que la gente no subiera. Bien. Así que esta realidad de que el gobierno no pudo tener información de primera mano afectó mucho lo que se estaba percibiendo públicamente, ¿no? Voy desde ahora con una respuesta a una pregunta que yo sé que ustedes les va a surgir más adelante en esto, la voy a adelantar, ¿no? ¿Por qué razón no hubo respuesta en el lugar donde se llevaron a cabo los hechos, ¿no? Si él era el líder de una agrupación clandestina de lucha armada, estaba bajo ataque en ese momento, ¿por qué razón no hubo respuesta en esa ocasión, no? Una de las cosas que se logró gracias a la manera en la cual se estuvo manejando la información desde el primer momento era encapsular la misma y mantenerla confusa lo más posible. La información confusa que se estuvo circulando durante todas esas primeras horas de la tarde, incluso toda la noche, no permitía realmente ver qué podía estar pasando, ¿no? Yo recuerdo, yo bajé de allá como a eso de las 11 de la noche y allí pues el silencio era de que pues puede que esté herido, pero no teníamos información de que él estuviera muerto en aquel momento. Lo estaba, para los efectos lo estaba, ¿no? Él estaba como en esa foto, literalmente. La investigación del Instituto de Ciencias Forenses se vio limitada desde el principio, que aunque admiten que cuando llegaron al lugar de la escena había una decena de agentes del FBI en la escena, ellos no concluyen que la misma fue una escena alterada. Se buscan en el informe, hay dos forenses que dicen, bueno, yo llegué allí y había como 10 a 12 federales de escena, sacando fotos y todo ese tipo de cosas. Usted deduce que pudo haber sido una escena alterada, pero ellos no lo concluyen. ¿Por qué no lo concluyen? La razón es si ellos hubieran expresado, ellos alteraron la escena del crimen, hubiese entonces entrado en otra faceta que es obstrucción a la justicia. Y ninguno de los forenses pasó la raya. Todos dijeron que yo llegué allí, pues había mucha gente, pues todos sacamos la foto, encontramos las cosas como estaban, más nada. Si se llevaron cosas como evidentemente se llevaron de allí, nada de eso los lleva a concluir que la escena alterada. Pues se llevaron cosas. Llevaron el libro de él, de Filiberto, un libro que recuerdo que le pregunté a la viuda meses después si estaba, porque era un libro que la conversación que yo había tenido con él, fuera de récord, me había hablado, es un libro que trataba sobre la guerra de Vietnam, no la parte de la americana, de la llegada a los Estados Unidos, sino los procesos de guerra que se vivieron en Vietnam desde la época de Francia, cuando ellos empezaron a luchar contra los franceses allá en Vietnam. Y ese libro me parece muy importante porque da una muestra de cómo organizar al pueblo para luchar. Era un libro para él muy importante, ese libro desaparecieron del escena, ¿no? Al igual que otro equipo de computadora que también se lo desaparecieron. Pero lo importante es que no se concluye que allí se alteró la escena. Personal del Instituto de Ciencias Forenses que no declaró la comisión. Y vamos al otro punto de esto. Que no declaró a la comisión, porque la Comisión de Derechos Civiles increíblemente no lo citó. ¿Ya está en el informe? Están las personas que participaron, están los que no participaron. Entonces, aparece la excusa para la cual no aparece. No compareció, y otro porque no lo citó la comisión. Increíble. Pero ¿cómo es posible que una comisión que esté investigando, hay gente clave, que los voy a mencionar ya mismo, de acuerdo al mismo informe, y no son citadas? Eso deja más lagunas sobre el proceso investigativo de la misma comisión. Recuerde
informe sale por chorreo, ¿no? Salió porque otro lo tiró y cerca de 2 semanas después la Comisión de Derechos Civiles hace una conferencia de prensa de la Universidad Interamericana de en el recinto metropolitano. Allí se fue un sábado a mediodía, cuando la prensa no va a nada, allí hablan de ese informe. O sea, no había mucho interés en que se conociera acerca de él. Bien, voy a comenzar con el asunto de los no citados. De aquí nos va a llevar, nos va a ir conduciendo a más sobre este asunto. El personal que no declaró a la Comisión de Derechos Civiles no lo citó, fue el descrito subdirector de la agencia, Todd Bottom. Eso está en la página 155 del informe. El por qué no quiso declarar. Y la gran pregunta es, ¿por qué rehusó declarar y asignó recursos dispersos? La persona que escoge a los forenses que fueron allí no lo citan a declarar. Una persona cuyo historial data de antes de la creación del Instituto de Ciencias Forenses. Incluso la pregunta de por qué seleccionó a la gente que seleccionó. Incluso más allá, si había relación personal de esta persona con alguna de las personas que fueron allí a hacer el trabajo de investigación. Había comprado este subdirector del Instituto de Ciencias Forenses la historia de que no se podían acercar al cadáver, y aquí me detengo. En el informe ustedes encuentran que uno de los llevados temores que tenían los federales era que Filiberto en su abrigo cargaba con unos explosivos y que por lo tanto él podía detonarse. Eso no se ha visto en América, ¿ok? Esto es solamente acciones de atacantes suicidas que solamente se dan en el mediano oriente, y no son muchos los que lo hacen. De que él podía estar con explosivos o la puerta tener unos explosivos, será la teoría del FBI, que por lo tanto, según ellos, no intervinieron para entrar a la casa. Ellos escucharon, de acuerdo al informe del inspector general, que no aparece aquí citado, un disparo de tal Brian y el querido de Filiberto herido, pero no le hace ver a ellos nada de que algo podía haber sucedido con él y le dieron un balazo. Así que por lo tanto parece que el subdirector del Instituto de Ciencias Forenses, que no declaró, le compra la historia a mi juicio y no quiere entrar. Porque recuerden que ellos llegan el sábado, pero todavía no había oportunidades para ellos entrar y tampoco insisten en entrar a la casa de él. ¿Qué relación tenía esta persona con los integrantes del grupo que pudieron matizar sus conclusiones y evitaba ser confrontados por eso bajo juramento? ¿Por qué si el director de la agencia prestó declaración, su subalterno rehusó hacerlo o no fue citado? Entonces el otro que no fue citado, bueno, Roberto Meléndez Vázquez, quien es descrito como el fotógrafo del Instituto de Ciencias Forenses al momento del suceso. Al momento de ellos llegar aquí, el primer fotógrafo tampoco lo citan a nada. Y esta gente son claros porque son los primeros que están observando qué hay ahí. Según lo descrito en la página 199 del informe, si se tomaron 874 fotos, está en el PDF que ustedes tienen del informe, por este fotógrafo Meléndez, según el otro documento del instituto, también el INPE tomó video de la escena y se hizo hasta un croquis de qué era lo que había pasado. ¿Por qué apenas la Comisión de Derechos Civiles ofrece solo 28 fotos, de las cuales aquí hay 2 de ellas? En el informe no publica el croquis, que pudo haberlo publicado, o haga referencia al video que se tomó. Nada de eso se hace referencia en el informe. Estas fotos que da el Instituto de Ciencias Forenses, quien originalmente las toma en el FBI, recalco en eso porque esta escena solamente fue manejada por ellos. Cuando entra la ciencia forense, el gobierno de Puerto Rico, ya el cadáver ya lo habían movido hacia el frente, porque como van a ver más adelante, le voy a describir, ya ellos habían cortado parte de la ropa de Filiberto, por ellos entender
la creencia de ellos de que Heriberto tenía explosivos en sí. Una prueba irrefutable de la alteración de la escena por parte del FBI, pero no admitida como tal por el personal del Instituto de Ciencias Forenses, fue el dato de un informe fechado el 27 de octubre del 2005, firmado por el investigador forense Asmín Irizarry Arroyo y el supervisor inmediato Víctor Pérez Negrón, donde describe que el mameluco del occiso de la pierna derecha, parte frontal desde el muslo hasta la parte de abajo, se había cortado. Cuando ellos lo voltean, ellos le cortan de la pierna derecha, desde el área del muslo hasta la parte de abajo, para ver si había alguna rastro de algún explosivo en ese momento. La declaración de que el gobierno federal había dañado o alterado la escena, obstrucción a la justicia, y eso los integrantes de la agencia estudiaron muy bien a lo largo de los testimonios que estuvieron ofreciendo. Aparte de estos funcionarios que acabo de mencionar, hay 3 personas que no declararon ante la comisión que pudieran aportar valiosa información sobre el hecho en sí. Estas 3 personas son Mercedes Torres Rodríguez y Ángel Marrero Rivera, que son policías estatales adscritos al Task Force Federal. Y la viuda de Heriberto de Rosa. Vamos un momentito con estas personas. El Task Force Federal, ahora mismo hay varios que están operando en Puerto Rico, supuestamente porque están combatiendo el crimen. Gracias a Dios están combatiendo el crimen, ¿no? O sea, supongan si no estuvieran cometiendo el crimen, ¿qué sería, no? Aquí en Ponce, de hecho, una crítica que llevo muchos años haciendo, en el 2005 se inauguró el primer Task Force Federal policíaco con el FBI para atender el problema del crimen en la región de Ponce. Lo que hemos tenido de allá para acá son serios problemas de actividad criminal y específicamente asociada al narcotráfico. Y que por eso no ha durado, no ha dado muy buenos resultados. En el caso del Task Force Federal, se adscriben unos agentes al gobierno federal para unas misiones. Aparentemente, este Task Force estaba empezando a trabajar con el tema de Heriberto desde febrero del año 2005. Entonces se produce en septiembre desde febrero. Entonces estos 2 policías estatales estaban en la escena. Y estas personas pueden declarar porque ellos son empleados del Estado Libre Asociado. Pero si el Departamento de Justicia de Puerto Rico no los convida para que declaren, por lo tanto, ellos no tienen la necesidad de hablar. No lo van a hacer. Y de hecho, es una de las deducciones que uno hace del informe, es ver hasta dónde se gestionó con el Departamento de Justicia de Puerto Rico el que estos 2 policías pudieran declarar. Porque ellos sí estuvieron en la escena el día que pasaron. Ellos sí saben lo que pasó ahí. La otra persona es la viuda de Heriberto de Rosa. Nueva Beatriz, aquí conozco, tremenda persona, hemos conversado muchísimo, pero si ella, que es la otra persona que estuvo en la primera etapa del operativo, porque cuando ellos llegan a la casa, que rompen el portón, quien está allá dentro de Heriberto con ellos, ella presencia esa primera etapa de los tiroteos y lo que ellos hicieron, hasta que entonces ahí se detiene y entonces Heriberto pide que ella saliera. Entonces, hasta el momento en el cual ella sale, no se puede precisar cuánto tiempo fue, si fue cerca de media hora o 1 hora después que ellos empezaron tiroteando. Bueno, pues entonces hay alguien que estuvo allí y que puede hablar, pero no quiere hablar. Y de hecho hay personas, abogados, de total confianza de ella, que nos han dicho al récord nosotros. Lo hemos discutido en este informe, que le han exhortado para que lo haga, pero ella no desea hacerlo. Otros que pudieron haber declarado y que la Comisión de Derechos Civiles no volvió a citar fue al director de la Policía Estatal de Hormiguero, Jaime Muñiz, y al ex jefe de la Policía Estatal Regional, Roberto Collado Ramírez. Estos pudieron haber declarado bajo juramento cuánto sabían del operativo y el grado, esto es clave, de colaboración del gobierno estatal con este asesinato. Esa es la parte, ese es el eslabón que aquí en Puerto Rico se ha querido, bueno, hasta por el mismo independentismo en Puerto Rico, se ha soslayado, no se ha querido entrar, y es el grado de colaboración. ¿Cuánto es
el gobierno de Puerto Rico colaboró con el FBI y con el Hostage Rescue Team para hacer lo que hicieron. Esa es un área que uno la puede desprender de diferentes informes, de que hubo sí un grado de colaboración bastante alto, pero la gente que han estado, que estuvieron involucrados en la colaboración, pues se han mantenido al margen, no han querido presionar tampoco y han dejado entonces esa parte de la investigación la han dejado a un lado. O sea, el jefe de la policía estatal, ¿cuánto sabía de que allí había gente que estaba merodeando? Porque incluso en el informe, uno de los testimonios habla de que el día antes ya ellos habían recibido información que había gente rara por el área, un pueblo pequeño, un barrio de poca gente. Habían recibido información de que había gente extraña por allí con cristales ahumados y todo ese tipo de cosas. En una no se tiene. La persona se identifica en el FBI, estábamos haciendo algo y dijeron, de acuerdo al informe, ok. Sigan por acá. Y no hubo ninguna otra gestión para conocer qué era lo que estaba sucediendo. En el caso de esta información llega más adelante sobre la posibilidad de que hubiese gente de la policía estatal de alto rango que hubieran colaborado con el FBI desde mucho antes, alquilándole una residencia donde ellos estaban pernoctando días antes. Para el otro lado, Miguel, vamos aquí a tratar de ver lo que está pasado por el hormiguero o por el Mayagüez Mall. Está el Mayagüez Mall en una carretera que usted sigue por ahí para arriba y llega al hormiguero. Esa carretera que llega al hormiguero por ahí, hay una residencia donde aparentemente allí era donde se estaban quedando los agentes del FBI. Supuestamente esa residencia es un alto oficial de la policía estatal. Y aquí volvemos al punto de la colaboración. Hasta donde había información de todo lo que estaba pasando, pero lo que hay es un superbuche en esto. Y evidentemente lo hay. ¿Por qué razón? Porque quizás la misma Comisión de Derechos Civiles, quizás otro elemento investigativo que pueda convocarnos, pues no ha ido más allá. Es una de las frustraciones con este informe, al igual que con el informe del Colegio de Abogados, que es más corto todavía en esto. O sea, que gente que puede aportar buena información sobre eso, pues no han podido ser sentados en el potro para que hablen sobre el tema. De hecho, el jefe de la policía de Mayagüez, a nivel regional, después del incidente lo mandaron a Ponce. Bajo su mandato en Ponce, la actividad criminal se disparó brutalmente, nunca lo movieron, y entonces después lo movieron para Aguadilla. Pues por haber entrevistado a Filiberto, todavía hay gente que dice, ven acá, ¿cómo fue eso? A ver, como si fuera una historia de esta extraña, ¿no? De que, bueno, ciertamente es una situación extraña, por una situación extrema, pero tampoco es algo que, o sea, no es Spider-Man ni nada de esas cosas, ¿no? Un superhéroe. Simplemente un trabajo que hay que hacer y pues se hizo. Siempre se tiene riesgo, pero mayormente el riesgo no es la persona con quien uno está hablando, sino pues el gobierno cómo interpreta las cosas. El gobierno pues todavía ve que a pesar de que lo asesinaron a él, todavía es una lucha que vive, etcétera, y todavía es comunicado, prensa, y entonces pues, aunque nada hable de lucha armada, simplemente que opine sobre las cosas que ocurren, pero el gobierno siempre tiene temor. Y sobre todo después de los ataques a la Torre Gemela, que marca una diferencia de cómo se manejaba todo esto. Antes del 2001, antes del 11 de septiembre del 2001, el asunto del terrorismo pues, estaba, pero era un asunto lejos. Pero recuerden que el 11 de septiembre fue el día que trajeron la guerra que ellos comentaban y llevaban al lejano oriente. Un día se la trajeron a la casa. Y ese día porque se dieron cuenta de todo lo que habían formado. Y la respuesta fue cortar derechos civiles. Eso es un Estado que todavía se mantiene cortando muchos derechos civiles, y también la situación de que todo lo que tuviera que ver con esto del terrorismo pues iba a ser manejado con mucha represión, ¿no?
porque ya ellos estaban en ley para hacer, porque es para luchar contra el terrorismo.